Bien, muy buenos días. En nombre de la Universidad Adolfo Ibáñez, queremos darle las gracias por estar con nosotros en este ciclo de conversaciones que la universidad ha instaurado para poder debatir, analizar, conversar sobre los grandes temas que hoy día nos están acompañando en el mundo. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, de primer nivel, y a quien le queremos agradecer muy especialmente que esté con nosotros. Se trata de Manuel Valls, político, historiador, hispano-francés, ejerció como primer ministro de Francia el año 2014 al 2016, actualmente es concejal del Ayuntamiento de Barcelona, que es una persona que además ha ejercido cargos públicos importantes en dos países, con lo cual además tiene muy fresco y muy claro, digamos, lo que está ocurriendo en cada uno de esos países. Decir que con Manuel queremos analizar, queremos conversar sobre especialmente el rumbo de la izquierda. Él ha sido un militante socialista durante muchos años, casi 3 décadas, y por lo tanto ha sido un actor de primera línea sobre estas dicotomía, este debate sobre lo que significa la izquierda, cómo se compatibiliza también, o si es posible compatibilizar la ideología de izquierda con el liberalismo, por ejemplo, es una pregunta bien relevante. ¿Hacia dónde va la izquierda europea? ¿Cuál es la conexión que tienen las lógicas de la izquierda latinoamericana con la izquierda europea? En fin, son algunos de los temas que nosotros queremos conversar el día de hoy. Me acompaña, y a quien también quiero agradecer muy especialmente, a Carola Toás, quien ustedes la conocen, fue diputada, alcaldesa, ministra, hoy día profesora universitaria, columnista, y con ella además ha sido una actora, digamos, de primera línea, también desde el mundo de la izquierda, de la centroizquierda, y por lo tanto en conjunto podemos conversar con Manuel y debatir y analizar lo que está ocurriendo. Así que, sin más, quiero darle el pase inicialmente a Manuel Valls, de forma tal de que nos pueda hacer un primer diagnóstico y después podamos tener una conversación. Les recuerdo que esto se está transmitiendo a través del sitio uai.cl y también a través del sitio de MolTV, con lo cual podemos en el fondo tener una amplificación y podemos llegar a todos los lugares del mundo. Así que sin más, nuevamente agradecerle a Manuel que esté presente aquí con nosotros y darle la palabra para una primera reflexión. Pues muchísimas gracias. Buenos días a todos. Para mí es un lujo también y un placer participar a estas conversaciones, porque creo que en el ámbito universitario es muy importante entender lo que está pasando en el mundo. Bueno, yo soy el fruto también, no sé si causa o consecuencia, de parte de la crisis de la izquierda francesa. Hay unas palabras de un gran intelectual francés de izquierda, Jacques Julliard, que decía que en la primavera del 2017 el pueblo y la izquierda, y sobre todo el pueblo y el Partido Socialista, habían decidido que tenían nada que decirse, que ya no tenían nada que hacer juntos. Lo escribía en un texto que se llamaba Requiem para una izquierda muerta. Es muy duro. Eso se debe a razones propias a lo que ha pasado en Francia esos últimos años. A lo mejor hablaremos de eso. Pero yo creo que para introducir este debate, y después veremos cuáles son las situaciones de distintos países, por supuesto Francia, España y sobre todo Chile, yo creo que la crisis de la izquierda no es solo coyuntural en función de la situación política en cada país. No solo se debe a errores o divisiones, y han sido muy potentes en Francia, por supuesto. Pero creo que hablamos de una forma de derrota ideológica y cultural que ha perjudicado creo, a todas las izquierdas europeas. Pero yo también creo en América. Desde la caída del muro de Berlín en 1989, es toda la socialdemocracia que está buscando
su camino y que ya no es capaz de dar una explicación global del mundo y que ya no es capaz de reconstruir un proyecto, de construir un proyecto, de proponer un proyecto global y coherente. Ha sido la socialdemocracia durante décadas un punto de equilibrio, ¿no?, entre el liberalismo económico y político y el comunismo. Y de una cierta forma, después de su victoria cultural frente al comunismo al final de los años 80, la victoria, digamos, del socialismo democrático, pero pierde la socialdemocracia esta posición privilegiada de punto de equilibrio con la caída del bloque soviético. El compromiso construido, elaborado después de la Segunda Guerra Mundial entre la democracia liberal representativa, la economía de mercado, la economía abierta y el Estado social, se ha estancado, se ha cansado. O lo podemos decir de otra forma, es un consensus. Ya no sirve para identificar la socialdemocracia y la izquierda. Por supuesto, hay diferencias según los países y los continentes, pero hoy, por ejemplo, en Europa, el dinero público masivo para ayudar a las empresas durante la crisis sanitaria, esta inversión de dinero pública lo hacen todos los gobiernos, de derecha o de izquierda. Es decir, que el papel del Estado social, de las políticas de sanidad para proteger a la gente, ya no es una cosa solo de izquierdas. Lo comparten en esta crisis propia, por supuesto, todos los gobiernos. Pero creo que hay otro elemento muy importante, creo, en Estados Unidos de América del Norte, en Europa, es que la izquierda, cuando gobernó con Jospin en Francia, con Tony Blair en Gran Bretaña, con Schröder en Alemania, no ha sido capaz, voy al grano, es más, por supuesto, más sutil, más complicado, más complejo que eso, pero de reformar el Estado social, el welfare state, de adaptarlo a las realidades de la época porque creo que eso es lo que identifica a la izquierda, ¿no?, para luchar contra las desigualdades y parte del hundimiento de las clases medias, sobre todo golpeadas por la crisis financiera del 2008. Y como ha sido muy difícil enfrentar las consecuencias de la globalización de la economía, gran fenómeno también de los años 80 y 90, y al mismo tiempo de la individualización de la sociedad, la izquierda se ha encerrado en una concepción bastante pesimista y paseísta del mundo. Si no sabe responder al primer reto, que es la caída del muro de Berlín y del comunismo soviético, también no es capaz de encontrar un camino con la globalización económica. El hecho que explote el ámbito nacional, donde se construya el compromiso social, ¿no?, entre el trabajo y el capital, la explosión de la clase obrera tradicional con sus partidos y sus sindicatos, el surgimiento de otras reivindicaciones sociales o en el ámbito de la sociedad, han cambiado las referencias y las fórmulas de la socialdemocracia a nivel global. Y de una cierta forma, yo lo he dicho y provoco el debate, el socialismo pensado al final del siglo XIX, que continúa con sus dos modelos, el modelo comunista, pero que cae porque destruye la democracia. Por eso es muy extraño volver partidos comunistas, ¿no?, encontrar un cierto éxito. Y el compromiso socialdemócrata, pero todo eso, el socialismo finalmente es una fórmula que ha muerto.
los partidos socialistas se llaman socialistas, pero ¿qué quiere decir la palabra socialista? Y aquí, frente a esos cambios, ha sido complicadísimo encontrar una nueva forma. Y tercer cambio potente en el mundo, sobre todo en Europa, es un europeo que os habla, es el surgimiento del fenómeno identitario. El siglo XXI abre con el 11 de septiembre del 2001, con el ataque de las torres de Nueva York. Estamos hablando hoy, 20 años después, con la crisis de Afganistán. Es siempre la misma crisis. Y en Europa y en América del Norte, este fenómeno identitario, con el surgimiento del islamismo, del terrorismo, del jihadismo, pero también con reivindicaciones diferentes, donde la gente va a buscar más lo que es decir, reivindicaciones del género, reivindicaciones sobre la orientación sexual, temas, por supuesto, muy diferentes. La izquierda no tiene en aquellos años una respuesta, y eso explica el auge de populismos de derecha en general, que van, como es siempre el populismo, a buscar un enemigo. El enemigo puede ser pues, el inmigrado, pueden ser las élites, y este populismo también se abre un camino frente a la crisis de la izquierda tradicional o de la izquierda socialdemócrata. Este populismo surge también con formas diferentes en la izquierda, con Jean-Luc Mélenchon en Francia, con el movimiento Cinque Stelle, aunque es un movimiento más complicado en Italia, con Podemos, por supuesto en España, y lo que está pasando en América del Sur, en el Cono Sur, pero en América del Sur, tiene rasgos, por supuesto, diferentes, pero que se parecen mucho a lo que ha pasado en Europa. Y eso en una sociedad cada vez más horizontal, donde las redes sociales tienen un papel fundamental, donde la prensa tradicional va detrás de las redes sociales, donde los partidos tradicionales verticales, es el caso de los grandes partidos socialdemócratas o de los sindicatos, ya no están en capacidad de responder a esta nueva demanda de la sociedad, acentúa la crisis de la política, acentúa la crisis de la democracia, acentúa la crisis de las instituciones. Y cuando hay una crisis de la democracia de este nivel, la izquierda, con su visión tradicional, no tiene la respuesta. Y esta respuesta la tienen movimientos, partidos que se mueven como un pez en el agua, con mucha más habilidad que los partidos tradicionales. Pero creo que no solo vivimos una crisis de la izquierda o de la política, pero vivimos más bien una crisis potente de la democracia. Yo creo que yo soy de izquierda y me diré siempre de izquierda, a pesar de ella y a pesar de mí. Es una frase muy bonita del gran escritor francés Albert Camus, que se consideraba de izquierda a pesar de ella y a pesar de sí mismo, porque creo en la lucha contra las desigualdades y soy optimista sobre el ser humano y creo en el progreso educativo y científico. Pero creo que la izquierda democrática, respetuosa de los ciudadanos, del Estado de Derecho, de la democracia representativa, tiene que hacer una reflexión muy profunda sobre esa crisis de la democracia en una sociedad donde la polarización abre espacios a la extrema derecha o a la extrema izquierda, a la búsqueda de enemigos. Por ejemplo, es muy interesante, es terrible ver lo que está pasando en Europa con el auge hoy, por ejemplo, de todas las teorías complotistas, conspiracionistas, el auge del antisemitismo que venga de la izquierda o de la extrema izquierda o de la extrema derecha para explicar, por ejemplo, la pandemia,
el COVID-19 y la crisis sanitaria que estamos viviendo. Pues frente a esa crisis de la democracia creo que hay un espacio para la izquierda, pero lo tiene que hacer con una reflexión y nuevas propuestas, sino no solo la izquierda tradicional puede desaparecer, pero nuestras democracias estarán golpeadas y hay siempre sistemas nuevos. Es muy interesante ver que los regímenes iliberales o personajes iliberales como Bolsonaro, como Orbán en Hungría, Putin, por supuesto, tienen una respuesta más coherente, fácil para mucha gente, capaz de seducir cuando las democracias hoy están pasando una crisis profunda. Bueno, yo creo que se han esbozado muchos temas y me interesa que los conversemos junto con Carolina respecto a esta reflexión y a esta identificación de los puntos centrales sobre los cuales en el fondo estamos insertos. Me gustaría brevemente simplemente preguntarte, Manuel, respecto a lo que en el fondo ha significado como quien dice, la reflexión en torno a lo que fue la izquierda. Tú fuiste parte de eso. Hubo una izquierda socialdemócrata exitosa en España, Felipe González, en, qué sé yo, en distintos países donde en el fondo llegamos a un momento cuando creímos haber vivido el fin de la historia, donde prácticamente daba lo mismo si gobernaba Tony Blair o gobernaba Aznar, si gobernaba Ricardo Lagos o si gobernaba, qué sé yo, Chirac, o si gobernaba. Llegamos a un momento en el cual discutíamos matices y creímos haber como consolidado la democracia liberal, y sin embargo eso se acabó. Ahora, la pregunta es, ¿por qué la izquierda, y eso te lo pregunto porque en el caso chileno se estaba viviendo muy fuerte ese proceso, pero es un fenómeno también mundial, ¿por qué la izquierda se siente un poco avergonzada de lo que fue? ¿Por qué la izquierda siente que la sociedad, o una parte importante de la izquierda siente que el experimento, entre comillas, socialdemócrata o de socialismo democrático fue un experimento que de cierta forma traicionó las banderas centrales de la izquierda? Bueno, siempre ha habido dos izquierdas, a lo mejor más en cada país, no hablo solo de los partidos, con una izquierda, digamos, comunista o neocomunista, que siempre ha querido acusar de traición a la socialdemocracia. Y esa socialdemocracia muchas veces ha vivido, a pesar de sus éxitos, porque ¿qué es la socialdemocracia? Es gobernar, es aceptar la alternancia y gobernar y cambiar la sociedad, pero a partir de las herramientas que les da un gobierno legítimo en una sociedad democrática y pasando los compromisos necesarios. No fueron siempre fáciles los compromisos de la transición española o de la transición chilena. Era complicado, pero necesario para no repetir los errores del pasado, de la historia española o chilena. Tenemos muchos ejemplos. Y creo que este tema de la traición está siempre presente. Y yo he sido un socialdemócrata que siempre he defendido el éxito de este compromiso sin creer en el fin de la historia, porque creo que la historia es trágica, ¿no? De una cierta manera, y se equivocaron los que pensaron que después del derrumbamiento del Imperio Soviético la democracia liberal había ganado de forma definitiva. Siempre hay otros movimientos en la historia, y la izquierda ya no pensó esa historia. El mundo intelectual, el mundo académico, el mundo universitario son muy importantes. No, se tiene que reivindicar, y frente al auge del populismo de izquierda neocomunista en formas diferentes, aquí hay un espacio muy importante para reivindicar. El problema van a ser las alianzas, ¿no? Yo creo que en una sociedad siempre hay una izquierda, una derecha, hay un movimiento progresista y un movimiento conservador. Eso lo vivimos casi en cada uno de nosotros. Pero, ¿qué alianzas son posibles? Antes había alianzas posibles entre socialistas y comunistas, o verdes, ecologistas en Europa. ¿Es posible mañana? ¿Es posible gobernar con Podemos? El PSOE lo está demostrando. ¿Es posible que los socialistas y Mélenchon gobiernen en Francia? Es absolutamente imposible, porque suenes de fondo, ¿no? Casi de filosofía política y humana. ¿Cómo hacemos un consenso? Perdón, Manuel, ¿te parece como incompatible la socialdemocracia con el comunismo o el neocomunismo? Para mí sí. Después depende de los países. Pero claramente yo en el 2016, creo, hice unas declaraciones diciendo que había dos izquierdas irreconciliables.
no solo en temas económicos o sobre la visión de Europa, por ejemplo, pero en temas de democracia. O, por ejemplo, sobre lo que hacemos es un tema muy presente en Europa y en Francia, qué hacemos con el islamismo, por ejemplo. Hay una parte de la izquierda, eso creo que es un tema interesante, dos palabras en ese tema. Parte de la izquierda francesa, europea, que viendo el fin del proletariado del mundo obrero, lo ha cambiado y lo ha teorizado diciendo que, por ejemplo, la inmigración o el mundo musulmán eran los nuevos proletarios, y que se tenían que pasar alianzas políticas con el islamismo, por ejemplo. Eso ha hecho mucho daño en el Partido Laborista británico, con posiciones, por ejemplo, sobre el conflicto israelí-palestino, que han llevado parte del Labour a posiciones no solamente anti-israelíes, pero antisemitas. Parte de la izquierda es la izquierda de las minorías, ¿no? Eso es el gran debate en el Partido Demócrata americano. La izquierda solo hoy sería el partido de las minorías sexuales, étnicas, cuando yo creo que la socialdemocracia tiene que hablar a todos, ¿no? Es un debate que existe hoy en toda América Latina. Si no somos una izquierda universal, con valores universales, y si solo somos la representación de las minorías de una sociedad, creo que es el gran problema del Partido Demócrata americano, vamos a tener un enfrentamiento, aunque Biden haya ganado su pugna con su elección frente a Trump, va a ser muy difícil ser el partido de toda la sociedad, que era el proyecto de la socialdemocracia en general. Carolina, una reflexión, una pregunta. Oye, bueno, muchas gracias por esta invitación. Qué interesante escuchar a Manuel y sus reflexiones mirado desde nuestra realidad, porque hay muchos puntos de encuentro y tenemos nuestras particularidades también. Yo diría que lo primero, tratando de seguir el hilo de esto, es que a partir de los años 90, después de la caída del muro de Berlín, de la cortina de hierro y todo aquello, hay una posición que ocupaba la izquierda socialista, la izquierda socialdemócrata, que le cambia la geografía, ¿no? Entonces le queda difícil cumplir ese papel. En ese papel era posible ser una izquierda gobernante con una dimensión importante de pragmatismo, o sea, de hacerse cargo de la realidad, pero tener en el horizonte un sueño de sociedad que era este concepto de socialismo un poco diluido, ¿no? Porque no era el socialismo soviético, era un socialismo democrático, pero que hacía sentido a la sociedad avanzar en esa dirección, es decir, unas fuerzas democráticas que se proponían, por decirlo así, gobernar la economía en pos de las mayorías, en pos de combatir las desigualdades, en pos de incluir a los que iban quedando afuera. Y lo que ha pasado desde entonces hasta ahora es que la posibilidad de juntar esas dos cosas se ha vuelto cada vez más lejana, ¿no? Porque en la sociedad de hoy las herramientas para gobernar la economía parecen cada vez más impotentes, parece la economía tener su propio gobierno, estar muy fuera del alcance de la política, y la utopía socialista, todos sabemos, ha explotado en 1000 pedazos, tiene muy poco como sostenerse. Entonces hay un rol que juega este tipo de izquierda que tiene que reencontrar su espacio, no es fácil, porque en el fondo es una izquierda que, como todas las izquierdas, se alimenta de representar una crítica social, se alimenta de representar grupos que no toleran o que no les parece aceptable ciertas desigualdades, ciertas injusticias que hay en la sociedad. O sea, la izquierda está vinculada siempre en un afán transformador, ¿no? Progresista, porque queremos enfrentar situaciones que no están bien en nuestra sociedad. Entonces, representar ese malestar, pero al mismo tiempo hacerse cargo de la realidad aquí y ahora, ¿no? Del pragmatismo de gobernar, de asumir las restricciones de esa realidad, es algo que cada vez es más difícil de conciliar.
Cada vez es más difícil de conciliar porque no está en el horizonte ese proyecto integrador donde se suponía podíamos llegar en algún minuto o avanzábamos gradualmente para ir resolviendo estas distintas desequilibrios, injusticias, abusos que nuestra sociedad tiene. Entonces yo creo que esto uno lo puede tomar por muchos lados y tiene muchos vericuetos, pero al final lo importante es que si tú no tienes ese horizonte de proyecto de sociedad, es muy difícil representar el malestar. Si tú el malestar lo estás representando diciendo esto que es lo que es, y no va a ser muy distinto, vamos a hacer cambios, ajustes, mejorías, vamos a hacerle perfeccionamientos a tal política, es demasiado corto para justificar, para ser correspondiente, digamos, a la magnitud de la promesa de una izquierda socialista que se hace cargo de las injusticias, que se hace cargo de las inequidades. Yo creo que aquí hay un problema de falta de proyecto que hay que regenerar para la sociedad de hoy, y que para regenerarlo hay que atreverse a hacer algo que es la razón por la cual en Chile hemos terminado donde estamos. Hay que atreverse a hacer un poco, esta política que apunta a construir con una perspectiva un poco más larga, que no es solo la de la próxima elección, que no es solo la de medir la encuesta de la semana que viene. Yo creo que esa política que le propone a la sociedad, que discute con la sociedad y que va moviendo las barreras, es una política que se concilia muy mal con el cortoplacismo, con lo electoral, con las encuestas, con las redes sociales. Y está eso muy en las raíces culturales de la izquierda. La izquierda fue, en su historia, digamos, un sector que fue a instalarse en las fábricas con los trabajadores, a construir un proyecto que no estaba en el ideario de nadie, que no estaba escrito, que no era una demanda, que no estaba en las encuestas, que hubo que transformarlo en un proyecto colectivo, construir un proyecto colectivo. ¿Quién hoy día en el mundo hace esa política? ¿Quién se da el tiempo o tiene el tiempo de decir vamos a generar las condiciones para volver a tener una mirada cohesionada de nuestra sociedad? ¿Por qué hemos terminado en esta política identitaria? Porque a la falta de un proyecto integrador, a lo que nos vamos es a representar los malestares de distintos grupos que no tienen un proyecto integrador, tienen una demanda, tienen una reivindicación propia. Entonces la izquierda, buscando electorado, dice, bueno, a tal electorado le ofreceremos tal solución, a tal otra le recogeremos su malestar, pero el proyecto integrador que da cuenta de todo eso no está en ninguna parte, y por lo tanto también la energía de la que se alimenta la izquierda, o se requiere alimentar, que es la idea de una sociedad que se hace cargo de sus problemas colectivos y no cada uno de los suyos propios, se vuelve electoralmente cada vez más difícil de construir, cada vez más difícil de tejer, cada vez una contradicción intelectual más grande. Representar este proyecto de sociedad, pero al mismo tiempo alimentarte solo de demandas fragmentadas, dispersas y cada una desconociendo la interdependencia entre todos. Yo creo, Francisco, no quiero alargarme aquí, pero yo creo que lo que le pasa a la izquierda chilena es en gran parte esto, o sea, hay una especie de falta de honestidad intelectual y de necesidad de rápidamente apearse ante un electorado que quiere cambios, darle una respuesta rápida sin pasar por lo que significa construir una respuesta coherente a eso, con tu historia de haber gobernado y con la lectura de este momento que requiere otra agenda y otra manera de gobernar. Si te quieres apear rápido, sintonizas con el malestar del momento y te desentiendes de tu historia. No más, no tienes tiempo para armar ese relato, para convencer, para darte el tiempo de dialogar con la sociedad y construir una mirada en común. Muy interesante, Carola, lo que estás planteando, y quiero preguntarle a Manuel también un poco de su experiencia, porque a propósito de lo que tú planteas, Carolina, Manuel tuvo a cargo, digamos, de gobernar. Y en ese sentido fue bastante polémico, todos nos recordamos sus reformas laborales en cuanto a dar cuenta de la importancia de la economía, la importancia de dinamizar el mercado laboral, y que eso no es incompatible con la izquierda socialdemócrata, pero que sin embargo, y de acuerdo a lo que tú planteabas, puede en un momento determinado chocar con esa búsqueda de interpretar los malestares, porque aparentemente suena poco sexy, poco popular,
tratar de, digamos, dinamizar el mercado laboral y facilitar, digamos, los despidos cuando correspondan, etcétera, porque eso parece ir en contra de la izquierda. Entonces, a propósito de la reflexión de Carolina y a propósito de varias de las cosas que dijo, me gustaría también, Manuel, poner desde la perspectiva personal de lo que te tocó a ti, digamos, de estar a cargo de un gobierno, cómo compatibilizar esa mirada integral con ya la necesidad de gobernar responsablemente. Bueno, primero decir que coincido con Carolina, porque es verdad que estamos, de todo lo que hemos dicho desde el principio de esta charla, de esta conversación, tenemos que decir que el mundo de hoy, la época de hoy, vive una crisis de la acción colectiva. La persona humana, el individuo, está hoy muy aislado en nuestras sociedades modernas. Vive los cambios de la sociedad, del mundo, a través de la información, de las redes sociales, con una crisis además, digamos, de la palabra, no solamente política, pero de la palabra universitaria, de la palabra de los medios de comunicación. No se lo creen, ¿no? Van a buscar otra información en las redes, y el individuo hoy tiene su base, es la familia, los amigos, su territorio, y a veces solo un móvil. Es decir, que está muy aislado. Cuando tienes las herramientas para entender el mundo, eso funciona y hay parte de la sociedad que está abierta, ¿no?, al mundo. Pero hay una parte, sobre todo en las clases medias, el famoso ciudadano blanco del Middle West americano, que vive lo que está pasando en el mundo, la potencia de China, las empresas que compran países como China, los cambios, que los vive con miedo. Y por eso el discurso populista, que sea de izquierdas o derechas, sobre el miedo y buscando el enemigo es la empresa, el enemigo es el judío, el enemigo es el inmigrado, el enemigo son las élites. Este discurso, en el populismo de izquierda o de derecha, tenemos todos los ejemplos, funciona. Segundo, creo que hay mucho espacio para el colectivo, ¿no? No sé, frente al cambio climático, solo una solución global es posible, a nivel global, mundial, como lo firmamos en los acuerdos de París. Yo en aquel entonces era primer ministro en el 2015. Las pandemias, lo hemos visto, Europa, a pesar de las críticas al principio, ha tenido la respuesta más potente frente al COVID. Las crisis alimentarias en África, la proliferación nuclear, el terrorismo, eso necesita respuestas de Estado a nivel global, a nivel de Europa, a nivel de América, y aquí creo que hay un espacio muy importante para la política. ¿Y qué es ser de izquierda? Finalmente, es luchar siempre en contra de las desigualdades y de los determinismos, ¿no? Se dice así, sociales, económicos, culturales, que encarcelan al hombre en su condición. Y por eso tenemos que pensar en nuevas soluciones, escuchar la sociedad. Yo creo que hay siempre un camino. Creo que los grandes temas son el cambio climático, la educación, que creo que ha sido un tema importante para explicar también lo que está pasando en Chile, ¿no? Sin la escuela, sin la educación, sin la universidad, el hombre no puede progresar, o hay parte de las clases medias que se sientan excluidos, ¿no? Pueden bajar la pobreza, pero si los padres tienen la impresión que sus hijos van a vivir menos bien, lo digo así, que ellos, tienen la impresión que el mundo ya no progresa, que ya no sirve la sociedad, que el mundo era mejor antes. A mí veo muchos historiadores hoy en todas las redes, en las televisiones de información continua en el mundo, que explican que el mundo era mejor antes. Hay una forma reaccionaria de la sociedad, de una visión muy reaccionaria de la sociedad. Pero creo que también tenemos que admitir que reformas son necesarias. Cuando veo la crítica que se me hizo por mi reforma laboral, que fue útil además para la economía francesa, y Emmanuel Macron aprovechó mucho de estas
de estas reformas han sido reformas útiles y además estaban pensando para dar también a la gente que trabajaba más posibilidades. Bueno, ha sido. Pero ¿qué pasó? Y aquí de una palabra. Es que durante los años de oposición del 2002 al 2012, 10 años, la izquierda no pensó. Solo pensaba en gobernar de nuevo sobre los errores y la crítica de la derecha. Y si tú ganas sin haber pensado tu proyecto, un nuevo proyecto, las contradicciones de la sociedad son más fuertes que tu proyecto. Y la crisis de la izquierda francesa es esto, es decir, no pudo aguantar 5 años de gobierno sin una crisis tremenda en su seno, porque había parte de la izquierda que no había entendido que el mundo había cambiado, que sea en el tema del mercado del trabajo, de la escuela o de las políticas europeas. Además tuvimos la crisis tremenda del terrorismo, que necesitaba un cambio también de las políticas de seguridad, pero también de integración, pero también qué espacio para el Islam en la sociedad francesa. Y todo eso no había estado casi pensado por la izquierda. Y por eso, y añades a eso que a veces los sistemas electorales pueden ser muy brutales, el PSOE, el Partido Socialista Portugués, la socialdemocracia alemana, que está remontando un poco en las últimas encuestas, pues que está alrededor de 20% solamente, o en Europa del Norte, aguantan con el sistema electoral. En Francia, el sistema electoral de 2 vueltas, sistema mayoritario, ha acabado con la izquierda con una violencia increíble. Pero yo creo que hay un espacio colectivo, yo en Francia lo llamo como un nuevo republicanismo, que creo que tiene trascender los esquemas políticos tradicionales e ir a buscar consensos muy grandes en la sociedad, que a veces puede ser contradictorio con las reformas, pero creo que tenemos que ir a buscar esos grandes consensos con una idea: respetar el universalismo, los derechos humanos, la democracia liberal y representativa, porque si no, vamos en otras fórmulas que van en contra de la democracia representativa, pueden ser muy simpáticas, muy asamblearias, pero pueden acabar con la democracia y pueden despertar una respuesta autoritaria de derechas, que es lo que está pasando hoy en parte del mundo. Sí, en ese sentido me interesa mucho tu visión respecto a estos nuevos ejes que estás planteando, porque efectivamente esa reflexión que hizo la izquierda después de la experiencia socialdemócrata, de haberse sentido como que habían sido demasiado cercanas al mercado, demasiado cercanas al liberalismo y de cierta forma una parte importante de la izquierda se retrotrae hacia levantar las viejas banderas de izquierda, fenómeno que también ha ocurrido en la derecha de la misma forma, digamos, es decir, la derecha ha sentido que había conciliado demasiado, digamos, con el Estado, con políticas socialdemócratas finalmente, lo cual en el fondo lo que hace es retrotraerse también a levantar las viejas banderas autoritarias, conservadoras, etcétera. Y por lo tanto la pregunta que me gustaría hacerte es: tal vez el nuevo eje ya no es de izquierda y la derecha, sino es más bien los defensores de la democracia respecto al populismo, sea de derecha o de izquierda, o el populismo autoritario, digamos, como Turquía, como Trump, digamos, en Estados Unidos, etcétera. Estamos en presencia de, finalmente, de una forma distinta de imaginar los ejes políticos, ¿crees tú? Bueno, yo lo decía antes, creo que hay siempre una izquierda o una derecha, digamos, que alimenta el debate político, filosófico, casi, y personal. Con los años uno se vuelven más conservadores o más progresistas, depende de cada uno. Pero creo que encima de eso hay efectivamente un debate más importante a nivel global, que es el de la democracia frente a formas iliberales o autoritarias o asamblearias que finalmente niegan la democracia. Hay parte de la izquierda que, al ver el fracaso del comunismo y no aceptando la victoria de la democracia representativa, imagina otras vías que encuentran un cierto éxito por las razones que hemos recordado hace un momento, porque hay gente que se lo pasa mal, hay desigualdades, hay gente que ya no tiene futuro, hay la crisis sanitaria, la crisis ecológica también
tienen consecuencias en temas de desigualdades, etcétera, etcétera. Y creo efectivamente que el gran debate es la democracia frente a los que critican, rechazan esa democracia. Y de los que critican la democracia, y es aquí una parte de la izquierda se equivoca, ganan siempre los que tienen el proyecto, digamos, más duro o más totalitario. Ganan siempre, no hay un espacio para esa izquierda. Es interesante ver, por ejemplo, que en Europa, en la Europa comunitaria, hablo de la Unión Europea, pues hay 3 países, ¿no? Eslovenia, Hungría sobre todo, Polonia, que tratan de borrar libertades, la separación del Estado con la justicia o con los medios. Por suerte, la Unión Europea tiene unos valores y una capacidad de intervenir, pero bueno, si eso pasa en un país como Francia, si ganaría la señora Le Pen, la extrema derecha francesa, el año que viene, ¿qué pasa? ¿Cuál podría ser la respuesta de la Unión Europea? Puede pasar también en Italia con un gobierno muy de derechas dentro de un año y medio. El modelo, además, ruso, que no es exportable, funciona también. Pues aquí estamos. Ahora, el problema de decir democracia frente a no democracia, claro, obliga a una unión muy importante de los partidos tradicionales de izquierda y de derecha, que es lo que se ha hecho en Chile de una cierta forma para asentar la democracia. Es lo que ha tratado de hacer Macron también, con el ni derecha ni izquierda. El problema es que ha creado un partido, el suyo, para sustituirse a todos los partidos, pero en eso no ha sido un éxito y no ha dado la posibilidad de reconciliar a la gente con la política. Y el debate no puede ser solo en Francia entre Emmanuel Macron y Le Pen. ¿Qué pasa con todos los otros? ¿Cómo puedes gobernar buscando consensos amplios? Yo no tengo todas las soluciones, por supuesto, solo faltaría. Pero creo que aquí hay un camino buscando consensos muy, muy amplios con la idea de este nuevo republicanismo y sobre temas que son sobre el tema de la lucha contra las desigualdades, lo que pasa entre las ciudades y los campos, el tema de la escuela y de la educación, el cambio climático. Pues en estos temas sí que creo que hay la capacidad de reformar unas fórmulas nuevas que son de izquierda o que son progresistas. Carolina. Sí, es que, a ver, creo que esta discusión tiene siempre una faceta en que el remedio a veces puede ser peor que la enfermedad, o más bien uno darse un remedio para lo que parece ser la enfermedad sin ver la enfermedad verdadera que hay. Porque el populismo o las recetas iliberales son siempre una alternativa, un facilismo, especialmente cuando hay malestar, un atajo para representarlo, evidentemente, pero la forma tan transversal que las democracias ha tomado este tipo de recetario en la actualidad, en una época en que el consenso democrático, por decirlo así, era más fuerte que nunca, tiene que ver también con que esas recetas están haciéndole sentido a mucha gente por alguna razón. O sea, demasiada gente no se está sintiendo representada, demasiada gente está sintiendo que los amplios consensos que se lograron desde los 90 en adelante los dejan fuera, no se hacen cargo de su problema. Y yo diría incluso algo más, que gran parte de nuestro consenso democrático, de gobernabilidad, de la receta de progreso en la era de la globalización post cortina de hierro, se volvió también una receta bastante impermeable a la crítica, bastante excluyente para muchos sectores, y la manera de digamos, debatirle ha sido el populismo. Entonces nosotros podemos hacer muchos acuerdos para frenar el populismo o frenar las recetas iliberales, pero mientras no resolvamos los problemas de malestar por no representación, o la sensación de exclusión, o la realidad de exclusión, porque yo creo que esto no es solo una sensación, no es solo una subjetividad, ¿no? En nuestras sociedades hay problemas. Yo creo que en las sociedades europeas
es aún más grave, porque son sociedades que han tenido un retroceso en ciertos avances sociales, o han visto reaparecer problemas de desigualdad después de generaciones en que los iban arrinconando, como que se han vuelto a presentar como fantasmas, ¿no? En las sociedades nuestras es un poco distinto. Yo creo que nosotros acá no es que hemos tenido una profundización de la desigualdad, pero lo que hemos tenido es una fragilidad de los avances, o sea, avances que están ligados a ciclos económicos que se terminan, avances que están ligados a dinero dulce que se acaba, y que al final la sociedad se reencuentra con sus precariedades y se frustra, porque al final su logro no era tanto como el que pareció por un tiempo, eso en Latinoamérica. Pero en uno y otro caso, lo que tenemos al final es una democracia representativa que deja a demasiados no representados, a demasiados no convencidos, y sobre todo, y yo creo que ahí es donde está el desafío de las izquierdas y que tiene que ver con lo que decía al principio Manuel, ¿no? Con referentes de izquierda que le ofrecen poco más de lo que ya está arriba de la mesa, que le pueden dar pocos caminos de decir, vamos a hacernos cargo de estos problemas, vamos a hacer este camino, va a ser largo, va a costar, va a significar un esfuerzo, pero vamos a ir avanzando. Eso hoy día las izquierdas tienen poca contundencia para decirlo, tienen poca seguridad, su propuesta se queda corta respecto de muchas de las limitaciones, los desafíos que tenemos, desde el cambio climático hasta las desigualdades económicas. Y creo que mientras eso siga siendo así, la sociedad va a buscar su camino, sea con los populismos, sea con las democracias iliberales, sea con los proyectos más radicalizados, va a buscar su camino, no se va a quedar en su casa esperando que el consenso algún día los recoja o se haga cargo de su problema. Platón en la República decía que había que desconfiar siempre de aquel que tenía las soluciones para todos los problemas y soluciones rápidas, porque en el fondo terminaba siempre convertido en un tirano, ¿cierto? Y hoy día nos vemos enfrentados muchas veces a la oferta de soluciones rápidas, o soluciones rápidas que solucionan todos los problemas. Y en ese sentido, Manuel, me gustaría preguntarte, ¿cuál es el rol que tú ves en las redes sociales a ese fenómeno, a propósito de lo que decía Carolina, de la realidad y las percepciones? O sea, cómo las redes sociales incrementan tal vez realidades que ya existían, pero que se empiezan a percibir de una forma mucho más profunda. ¿Tú le ves un rol relevante, no anecdótico, no de pie de página, sino que un rol relevante al futuro de la democracia, a las redes sociales? Sí, claro, porque vivimos en sociedades donde todo es rápido, todo. Y eso es casi contradictorio, antinómico con la forma de gobernar, por las razones que recordaba Carolina. Reformar un país, reducir las igualdades sociales, enfrentarse al cambio climático, necesita herramientas potentes y tiempo, y además a veces salir del espacio nacional, que es aún más complicado porque la democracia hoy se ejerce solo en el espacio nacional. Si tenemos un Parlamento Europeo en Europa, pero no tiene la legitimidad de un Parlamento o de un gobierno nacional. Y eso explica la destrucción de los partidos. Y sobre todo los partidos de izquierda, formados como casi clandestinos frente al capitalismo, a los grandes empresarios, para formar el mundo obrero, para aprenderle a enfrentarse al capitalismo en las diferentes épocas que hemos vivido en el siglo XXI. No, hoy vivimos, lo decía antes, una sociedad horizontal, donde el móvil, las redes sociales permiten a cada individuo sacar su reivindicación personal, y los populismos dan la impresión de responder a todas las demandas sociales individuales, cuando la izquierda tradicional ha pensado siempre una respuesta colectiva. En este sentido, tenemos que buscar, es muy difícil, pero tenemos que hacerlo, nuevas formas de hacer política. Pero ¿cómo lo hacemos sin destruir la democracia? La respuesta está casi en la pregunta. Pero vamos a vivir. Ahora, cuidado, porque hay un modelo, que no es el mío, por supuesto, pero es un modelo del tiempo largo. La fuerza de un país como China, de un continente como China, es pensar el futuro, tiene la capacidad de pensar el futuro.
a nivel de educación, del cambio de la industria, de las rutas de la seda, de su influencia en el mundo. Tiene todo el tiempo. Nosotros vivimos en democracias que una elección en Santiago de Chile o en París, una elección general, las parlamentarias, por supuesto, lo cambian todo y vivimos siempre con agotados, ¿no? Los políticos, porque pensamos en la próxima elección. En América ya se está pensando en las elecciones de midterm o en las próximas elecciones presidenciales. Eso no es posible, es necesario en una democracia, pero ¿cómo podemos pensar el tiempo largo para esas reformas, convenciendo a la gente, lo decía Carolina, que necesita este tiempo largo cuando tienen una espera inmediata? La gente que que no puede comer, la gente que ve que el precio de la luz es demasiado alto, que ya no puede poner gasoil en su coche, que ya no tiene para dar educación a sus hijos. Claro, esa gente no le puede decir vamos a pensar el Gosplan dentro de 10 años, no tendría ningún sentido. Y creo que la nueva forma de hacer política es eso, es conciliar el tiempo corto con el tiempo largo. Es muy complicado, pero creo que es la solución frente a la crisis de la democracia. Bueno, eso es lo que dice, perdona Francisco, que me parece que este hilo, para tratar de tomarlo, es lo que dice en este libro que escribió recientemente Daniel Innerarity, que en el fondo la dinámica electoral de nuestras democracias está dificultando que llevemos a cabo los debates y las decisiones que nuestras sociedades están llamadas hoy día a asumir. No, hay una especie de desfase en cómo está construida la rutina de la democracia y dónde están los ámbitos de decisión y el tipo de maduración que requieren esas decisiones. De alguna manera, el sistema político se boicotea a sí mismo. Se boicotea a sí mismo en su afán de competencia, se va cortando los brazos, se va cortando las herramientas que tiene para hacerse cargo de la realidad. Entonces hay que inventar, sí, yo creo que estamos en esas épocas en que hay que atreverse a inventar cosas, hay que atreverse a innovar, por supuesto sin sacrificar la democracia, sin tirar el bebé con el agua de la bañera, pero también no aferrarnos solo a las formas que conocemos porque se crearon para un tipo de sociedad que ya no está, y por eso también nuestro desfase tan grande, nuestra dificultad. Claro, y ese boicot que se hace del sistema político, ¿quién gana con ese boicot? Son expresiones autoritarias finalmente, y lo estamos viendo en distintos países. Nos quedan poquísimos minutos y por lo tanto ya tenemos que ir cerrando, y me gustaría, Manuel, tal vez una pequeña reflexión respecto a lo que tú ves de las izquierdas latinoamericanas, digamos, que ha tenido sus propias, como decía Carolina al principio, sus propias particularidades, y en ese sentido probablemente una mirada desde el otro lado del charco, como dicen los españoles, pueda ser interesante. Bueno, ya me vais a invitar a venir a Chile para que lo entiendan mejor. Por supuesto. Me preocupa la situación, porque yo creo que además la crisis, digamos, de la izquierda socialdemócrata, y fue un éxito, por supuesto, por las razones que explicabas al principio en Chile, corresponde a una crisis más potente en América hoy, en América Latina, por todas partes, que sea en Chile, que sea en Colombia, hoy en Perú, por razones muy diferentes, por supuesto. Aquí creo que de la parte de la izquierda, y es un viejo debate en América, tiene que haber un alejamiento clarísimo de todo lo que ha sido la izquierda populista o el chavismo o formas del peronismo. Si aquí no hay una ruptura, un alejamiento clarísimo, sí, la socialdemocracia chilena lo ha tenido siempre muy claro en este sentido, pero en los otros países no habrá una respuesta que sea una respuesta seria, que por supuesto cambie las formas de hacer política, con respuestas nuevas frente a los desafíos del mundo. Pero aquí, en el tema de la democracia, del alejamiento del populismo, es necesario, porque si no habrá respuestas autoritarias. Y las democracias latinoamericanas son frágiles por razones económicas, sociales, históricas, culturales, que vosotros conocéis bien. Y ningún país, pero es verdad en el mundo, pero ningún país, y hasta Chile, puede permitirse eso, porque la fragilidad puede conducir a respuestas violentas que además
dividen mucho a las sociedades y pierden mucho tiempo y pueden vivir crisis económicas muy potentes después, que dan aún más respuestas populistas. Y eso es un siglo, por supuesto, terrible, infernal. Veo que la crisis de la izquierda en América Latina tiene rasgos similares a los de Europa, pero claro, con sus rasgos particulares me preocupan aún más. Y en ese sentido, la intolerancia, que forma parte también de la derecha y de la izquierda, ¿cómo crees tú de que en el fondo el negacionismo, lo políticamente correcto, lo que aquello, en el fondo se va generando un acotamiento del debate, de las ideas, y esto ha pasado mucho en Latinoamérica y también ha pasado en Europa, donde hay cosas que simplemente ya no se pueden discutir, digamos, porque forman parte de lo incorrecto y sin embargo no necesariamente es así. Sí, yo me extrañé mucho cuando llegué a Barcelona hace 3 años, cuando me trataban de fascista. Bueno, fascista es una palabra con un sentido político e histórico muy particular. Yo he luchado siempre toda mi vida con la extrema derecha y sé que es el fascismo en Europa, ¿no? Nació en Europa. Pero eres fascista si no estás en los códigos de parte de la izquierda, si no estás de acuerdo con el nuevo feminismo, que es la negación, creo, de la igualdad. Es otro debate. Eres fascista si haces una alianza con el centro izquierda o el centro derecha para ampliar tus mayorías. Eres fascista si no estás a favor de la independencia de Cataluña. Esos son temas y por ejemplo, la izquierda de Podemos en España, pues sus temas son esos, ¿no? El nuevo feminismo, la búsqueda de enemigos, tapar el hecho que es complicado gobernar hoy y cuando sube el precio de la luz pues acusas a la derecha cuando tú mismo estás gobernando, eso ya no tiene mucho sentido y creo que sí, la intolerancia es muchas veces la incapacidad de proponer un proyecto. Tenemos que ir con mucho cuidado porque, lo decía antes, el racismo, el antisemitismo de derecha o de izquierda, la búsqueda de enemigos, eso en nuestras sociedades, después de unos años de tranquilidad o de respeto, después de lo que países como Chile o España han vivido hasta parte del siglo XX, la intolerancia vuelve. Y en eso las redes sociales y Twitter tienen un papel fundamental, porque te machacan todo el día y la gente habla como piensa y además no firma, que es aún más fácil. Y cuidado, porque eso, claro, puede provocar una violencia. Por ejemplo, en Francia sube otra vez la violencia física y eso es un fenómeno que tiene parte de ver con la subida de la intolerancia. Ya no aceptas lo que dice el otro, ya no aceptas el debate. Por eso Carolina tiene razón, tenemos que reformar las formas de hacer política y la democracia porque mucha gente no se siente representada y al mismo tiempo ser firme sobre los grandes principios universales que hacen que la democracia, la que nació con la Revolución Francesa, sea siempre un proyecto. Yo en eso yo creo, hasta el último día de mi vida, lucharé por esa democracia porque es sin la democracia nada es posible. Con la democracia empezamos, pero es imprescindible. Manuel, bueno, ha sido muy interesante la conversación y creo que tenemos que ponerle punto suspensivo y retomarla. Efectivamente, por supuesto, te invitamos a Chile para que el próximo año, junto con Carolina, podamos hacer presencialmente la segunda parte de esta conversación, ya más reposada y con un buen vino chileno, digamos, para que podamos brindar. Te queremos agradecer muy especialmente haber estado con nosotros, agradecer también a Carolina, muy interesante sus reflexiones y su aporte, y creo que realmente nos ha aportado una mirada muy interesante que tiene muchas cosas que riman con nuestra realidad y en ese sentido nos va a hacer un aporte muy relevante al debate público. Muchas gracias y gracias a todos quienes estuvieron escuchando a través de EMOL y UAI.c. Gracias. Gracias.